Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que sé que ha estado en la mente de muchos, una historia que ha generado mucha conversación, especulación e incluso debate. Nos adentraremos en el universo de Serkan y Özge, o como prefieren llamarlos muchos, la pareja que nos cautivó en pantalla. Y es que, como saben, sus caminos se separaron hace un tiempo, y hasta ahora, el silencio ha reinado sobre los verdaderos sentimientos, las razones profundas de esa ruptura. Pero eso, amigos míos, está a punto de cambiar. En este vídeo vamos a romper ese silencio. Vamos a explorar juntos lo que se rumorea, lo que se intuye, y lo que a través de filtraciones o declaraciones indirectas, hemos podido ir atando cabos sobre los verdaderos sentimientos de Serkan y Özge tras su separación. Prepárense para un viaje emocional, lleno de sorpresas y, espero, de una comprensión más profunda de lo que sucede cuando las luces del set se apagan y la vida real llama a la puerta. Antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros contenidos, donde siempre buscamos desgranar las historias que nos apasionan. Ahora sí, vamos a ello. La noticia de la separación de Serkan y Özge cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus fans. Eran la pareja del momento, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las redes sociales ardían con teorías, los foros se llenaban de lamentos y en medio de todo ese ruido, ellos, los protagonistas de esta historia, guardaron un silencio casi absoluto. Y es precisamente ese silencio lo que ha alimentado la curiosidad y la necesidad de entender. ¿Qué hay detrás de esas sonrisas que parecían tan genuinas? ¿Qué pasó para que un vínculo tan fuerte se rompiera? Hoy intentaremos dar luz a estas preguntas. Comencemos por el lado de Serkan. Durante mucho tiempo su postura fue la de un caballero, un hombre que valoraba la privacidad y el respeto por las decisiones personales. Sin embargo, en entrevistas esporádicas, concedidas a medios muy selectos y bajo un ambiente de extrema cautela, se han deslizado algunas pinceladas de su sentir. Se hablaba de una incompatibilidad de proyectos a largo plazo, de visiones de futuro distintas. Pero, ¿eran esas las únicas razones? Hay indicios que sugieren que Serkan, a pesar de su fortaleza aparente, sentía una profunda admiración por Özge, no solo como compañera de trabajo, sino como persona. Se rumorea que si bien intentó remar contracorriente, la presión de mantener una relación pública, sumada a las exigencias de sus carreras individuales, se convirtió en un peso insoportable. Algunas fuentes cercanas apuntan a que Serkan sintió que estaba perdiendo su propia identidad en medio del torbellino mediático que rodeaba su relación. La necesidad de reencontrarse consigo mismo, de priorizar su propio desarrollo profesional y personal, parece haber sido un factor crucial. No se trataba de falta de amor, sino quizás de un amor que en ese contexto específico, se sentía asfixiante para él. Se dice que hubo momentos de profunda reflexión, de noches en vela, en las que la balanza se inclinó hacia la necesidad de un nuevo comienzo, incluso si eso implicaba un dolor inmenso. La sensación de que ambos estaban en caminos que por más que intentaran unirlos, parecían irremediablemente divergentes, debió ser un peso muy difícil de llevar. Es probable que él viviera la ruptura como una pérdida dolorosa, pero también como una liberación necesaria para poder seguir adelante y construir el futuro que anhelaba, un futuro que en ese momento sentía que no podía compartir plenamente con Özge. Por otro lado, Özge. Su reacción inicial fue aún más hermética, si cabe. Era la imagen de la resiliencia, enfocada en su carrera, en sus proyectos venideros. Sin embargo, con el tiempo y a través de gestos sutiles, comentarios en redes sociales, o incluso en declaraciones sobre la importancia del amor propio y el respeto en las relaciones, hemos podido inferir su estado emocional. Se especula que Özge, al igual que Serkan, valoraba enormemente la conexión que compartían. Pero también se intuye que ella, en su interior, sentía la necesidad de un compromiso más profundo, de una estabilidad que, quizás, la dinámica de sus vidas no permitía. Las presiones externas, las expectativas del público, todo ello debió pesar sobre sus hombros. Es posible que ella esperara un futuro juntos más sólido, y que la imposibilidad de alcanzarlo fuera una fuente de gran decepción. Hay quienes sugieren que Özge, a pesar de su fortaleza y su independencia, anhelaba una relación más convencional, un nido, una familia, algo que sentía que se alejaba cada vez más con el ritmo frenético de sus vidas. Se habla de que ella vivió la
Separación con una mezcla de tristeza y quizás de una cierta resignación, entendiendo que a veces el amor no es suficiente si las circunstancias no acompañan. Su enfoque posterior en su desarrollo profesional, aunque admirado por muchos, también podría interpretarse como una forma de canalizar el dolor, de volcarse en aquello que sí podía controlar. Es posible que ella guarde para sí misma muchos de los detalles de cómo vivió ese final, manteniendo una dignidad admirable, pero sin duda, el eco de sus sentimientos se percibe en su trayectoria posterior. Ahora, ¿qué nos dicen las fuentes cercanas? Este es el terreno más resbaladizo, lo sabemos. Los rumores proliferan y a menudo, la verdad se diluye en el mar de la especulación. Sin embargo, hay patrones que se repiten. Muchas de estas fuentes coinciden en un punto clave, la incompatibilidad de estilos de vida y aspiraciones a largo plazo. Serkan, el viajero incansable, el que siempre busca el próximo desafío profesional, frente a Ozge, que quizás deseaba un anclaje más firme, una rutina compartida. Otro punto recurrente es la influencia del entorno. Las cámaras, los flashes, los paparazzi, la constante escrutinio público, puede erosionar incluso la relación más sólida. Es probable que ambos sintieran la presión de vivir un amor de película, cuando en realidad, buscaban una conexión humana, auténtica y privada. Se ha llegado a mencionar que hubo desacuerdos sobre cómo gestionar esa exposición, sobre hasta dónde compartir su vida con el público. Y es que, seamos sinceros, no todos estamos preparados para vivir bajo esa lupa constante. Más allá de las razones prácticas, hablemos de los sentimientos. Es innegable que entre ellos existió una conexión especial. Lo vimos en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se apoyaban mutuamente. Por lo tanto, la ruptura debió ser un golpe devastador para ambos. No se trata de culpar a uno o a otro, sino de entender que a veces, las personas, incluso cuando se quieren, no son la pareja adecuada para construir un futuro juntas. Es la dura realidad del amor. Quizás Serkan sentía una especie de culpa por no poder ofrecerle a Ozge la estabilidad que ella buscaba, y Ozge, por su parte, sintiera la frustración de ver sus anhelos de una vida compartida cada vez más lejos. Ambos, a su manera, debieron sentir la soledad de esa situación, a pesar de estar juntos. Y aquí es donde entra el tema del silencio. ¿Por qué tanto hermetismo? En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien preciado, y las declaraciones públicas pueden tener consecuencias impredecibles. Es posible que ambos acordaran mantener un perfil bajo para protegerse a sí mismos y para evitar alimentar más polémicas. Quizás sintieron que no tenían nada más que añadir a lo que ya se había dicho, o que las palabras no serían suficientes para explicar la complejidad de sus sentimientos. El silencio en este caso podría haber sido una forma de preservación, de dar espacio a la sanación individual. También es posible que con el paso del tiempo, los sentimientos se hayan transformado. El dolor agudo de la ruptura pudo dar paso a una melancolía más serena, e incluso, a una comprensión mutua y un respeto renovado. Si analizamos sus trayectorias posteriores, vemos a un Serkan enfocado en consolidar su carrera internacional, aceptando proyectos ambiciosos y demostrando una gran madurez profesional. A Ozge la vemos brillar con luz propia, explorando nuevos géneros y consolidándose como una artista versátil y talentosa. Ambos parecen haber encontrado en sus carreras una vía para expresar y canalizar sus energías, quizás encontrando en el éxito profesional una forma de validación y de reconstrucción personal. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Si bien nunca tendremos todos los detalles íntimos, la imagen que se dibuja es la de dos personas que se quisieron profundamente, pero cuyas vidas, ambiciones y necesidades vitales tomaron rumbos distintos. La separación, aunque dolorosa, parece haber sido un paso necesario para que cada uno pudiera seguir su propio camino y florecer en su individualidad. El silencio que rodearon su ruptura no fue necesariamente una ausencia de sentimientos, sino quizás una forma madura y respetuosa de gestionar una situación difícil. Sus corazones, a pesar de la separación física, guardan las huellas de esa conexión, y es probable que siempre haya un espacio de cariño y respeto mutuo, aunque sus caminos vitales se hayan bifurcado. El legado de su relación, más allá de las especulaciones, es la muestra de que el amor, a veces, no es suficiente para mantener unidas a dos personas, y que la valentía reside en saber cuándo dar un paso al costado para permitir que el otro, y uno mismo, encuentre la felicidad en un camino diferente. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desgranar los hilos de lo que Serkan y Ozge pudieron haber sentido tras su separación, explorando los susurros del silencio y las luces
Ese que se han ido proyectando sobre sus sentimientos. Hemos visto que a pesar de la falta de declaraciones directas, podemos inferir que existió un amor genuino, pero también una serie de circunstancias vitales que los llevaron por caminos diferentes. La clave parece estar en la incompatibilidad de aspiraciones a largo plazo y la presión del ojo público. Espero de corazón que este recorrido les haya parecido intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya ofrecido una perspectiva más clara sobre esta historia que ha cautivado a tantos. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Qué opinan sobre el papel del público en la vida de las parejas de famosos? Dejen sus reflexiones en la sección de comentarios, que siempre leo con gran interés. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima.